Bueno, bienvenidos una vez más al canal de la arbitrariedad. Yo soy la Only del Orto Vibes. Y quiero comenzar esto dando las gracias porque mi último video, que no le di ni 5 pesos de nada, llegó a las 100 visitas. Y para mí, 116 visitas a la última vez que chequé, que fue hace 2 horas, es una banda. O sea, nada, muchas gracias. Hasta donde yo chequé había 3 suscriptores nuevos, así que bienvenidos. Olis, hola. Chicos, o sea, quiero que, no, o sea, no le hice ni miniatura a ese video. Yo pensé, bueno, ya fue, igual nadie me ve, ahora es como que sí, me están viendo. Ah, me siento re importante. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es obviamente arbitrario, como les acabo de decir. Yo estudié psicopedagogía, evidentemente vi algo de psicología y como vengo de una familia disfuncional, no me apoyo en mi familia, sino que me apoyo en boludeces en la que elijo creer. Por ejemplo, la astrología. Estaré buscando apoyo en estas cosas. No lo sé, puede ser, capaz que es algo que tenga que hablar con mi psicóloga este viernes, cuando la vea. Pero hasta entonces les voy a hablar de esto. Leyendo cada vez más sobre astrología, encuentro que tiene muchas similitudes con algunos conceptos que se remiten a la psicología, ¿no es cierto? Se me ocurrió entonces hacer un video en el que enmarcamos más o menos estos conceptos que son parecidos pero que vienen a priori o pareciera ser que de cosas completamente distintas. Y me encontré con que yo no soy la única que lo cree, sino que el primero que empezó a introducir estos conceptos fue el maravilloso suizo Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. Entonces él teorizó mucho sobre estos temas y que en definitiva la astrología vendría a ser algo así como la psicología pero primitiva. Vamos a retomar a Jung un toquecito más adelante. Yo no sé si en algún momento les conté, pero me pasa lo siguiente. Yo tengo 29 años y no sé si a ustedes les pasa, pero desde los 27 hasta los 29 la pasé para el ojete. Quizá no es tampoco coincidencia que este canal lo haya abierto más o menos en esta época, ¿no es cierto? Entonces escuché por ahí que la explicación astrológica es porque estás retornando a Saturno. Entonces yo me puse a investigar qué es el retorno a Saturno para ver qué onda, ¿no? En primera instancia sí, Saturno obviamente es un planeta, pero justamente el nombre Saturno viene de un dios griego, no de un dios, de un titán griego que se llamaba Cronos. O sea, Saturno, Cronos, misma persona, que derrotó a su padre Urano y gobernó durante un tiempo durante la llamada Edad Dorada. Su destino dictaba que él debía sufrir el mismo destino que su padre, es decir, que uno de sus hijos lo iba a destronar. Para burlar al destino decide comerse a todos sus hijos, pero Zeus sobrevive y luego mata a su propio padre y toma el poder del Olimpo. La historia de Cronos habla un poco de lo ineludible y representaba en la astrología psicológica el principio de la realidad, que nos llama a tener una estructura sólida en nuestras vidas, además del impulso a hacer lo correcto, al trabajo y a la disciplina. Para Jung, Saturno es el arquetipo de que aquello que más tememos es también lo que más regalo nos brinda. Entonces, ¿qué es el retorno a Saturno? Bueno, cuando nacemos, este planeta se encuentra en cierto lugar del cielo y en su trayectoria por los otros signos del zodíaco tardará alrededor de 29 años en volver a la posición en la que se encontraba cuando naciste. Esta sensación de retorno a Saturno se puede sentir en la vida de las personas desde los 27 hasta los 30 años. Luego hay un segundo retorno a finales de los 50 y un tercer retorno en los 80 años. En definitiva, cada uno de estos periodos implica reajustes y cambios de hábitos y patrones para reencauzar de forma positiva la vida. Pero vamos a concentrarnos en este primer retorno, el de los 30 años, que a mí me está volviendo loca, pero yo creo que ya lo estoy superando. Gracias a mi psicóloga, te mando un beso, no sé si lo vas a ver algún día, pero gracias. Entonces, en este periodo nos encontramos con la asunción de mayores responsabilidades en cuanto a lo laboral, por ejemplo, a lo familiar, a lo vincular. Si es que estamos en pareja, tenemos que decidir si queremos o no queremos a una persona para toda la vida o si decidimos estar solos, etc.
El esfuerzo en el trabajo también es algo importante porque te va a permitir quizás ascender o seguir estudiando o qué vas a hacer, digamos. La idea es empezar a buscar estructura y bases sólidas para el futuro. Se trata de sembrar semillas para cosechar a largo plazo. Por otro lado, nuestra identidad es casi definitiva, por lo que te deshaces de aquellos aspectos de tu vida que no te suman o que no sentís que van con vos. Entonces es normal que pierdas amistades y si acaso el rumbo que estás siguiendo no es para vos, Saturno te lo hace saber y no de una manera cutie. Ahora bien, entendiendo la postura astrológica concerniente a este periodo vital, veamos qué nos dice la psicología. Una de las personas que más ha aportado a los periodos de crisis es el capo de Erik Erikson. Según este autor, durante la vida de una persona es natural encontrarse en momentos críticos. Las primeras crisis se viven cuando uno es pequeño, alrededor del primer año de vida. Esta crisis tiene que ver mucho con los cuidados que te brindaron tus padres cuando vos eras bebé y si estas figuras paternas te daban una seguridad interior. Si el niño no desarrolla esta confianza, se generan emociones de abandono, aislamiento y confusión existencial. Si la crisis se resuelve de manera positiva, emerge la esperanza que nutre la confianza interior. Entonces, en este caso, quizás no somos muy conscientes de ese momento, pero nuestros padres influyen mucho en esto. Incluso hay casos clínicos que se han estudiado de niños que quedaron huérfanos, por ejemplo. Es muy triste verlo, porque estamos hablando de bebés de 2 años que ni siquiera lloran porque saben que nadie va a acudir a ellos. La segunda crisis sucede entre los 2 y los 3 años y los conceptos que definen este periodo son la autonomía versus la vergüenza y la duda. Es en este periodo en el que comienza el entrenamiento del control de esfínteres, además de la capacidad oral para pedir ayuda y orientación a otros. En contraposición, la autoconfianza excesiva y la pérdida de autocontrol puede llegar a hacer surgir la vergüenza y la duda si acaso el niño no lograra ejercitarse en el entrenamiento higiénico. Si se resuelve de manera positiva, emerge la voluntad de aprender, de discernir y de decidir en términos de autonomía física, cognitiva y afectiva. La tercera crisis sucede entre los 3 a los 5 años de vida y los conceptos que resumen este periodo de crisis son la iniciativa versus culpa y miedo. Tengamos en cuenta que en esta época estamos resolviendo el complejo de Edipo y estamos en un limbo, por así decirlo, entre la realidad y la fantasía. Esto es un poco antes de la escolarización. Los conceptos de la culpa y miedo que tienen que surgir en esta época, por así decirlo, nacen justamente del complejo de Edipo, dicho de una manera muy burda. Estamos en esta época en la que por ahí estamos enamorados de nuestra mamá, de nuestro papá y decidimos que bueno, no, o sea, por más que los queramos, ellos se pertenecen entre sí y nosotros como que quedamos como una tercera pata, por así decirlo. Esta culpa y miedo que parecieran ser negativos, por así decirlo, son los cimientos por los que se va a regir la moral de nosotros y los valores. Es necesario que nosotros aprendamos a recibir límites, digamos, porque si no, crecemos pensando que no hay límites nunca, que no hay castigos nunca y que podemos hacer lo que queramos cuando en realidad después se traduce en el seguimiento de leyes, en una moral ética cuando uno trabaja, en responsabilidades afectivas, en respetar los límites de otras personas y demás. La cuarta crisis sucede entre los 5 o los 6 años y se extiende hasta los 11 o 13. Y tienen que ver con la industria versus la inferioridad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, acá es donde empezamos más que nada la educación primaria. Entonces a los niños se los empieza a iniciar en los conceptos científicos y tecnológicos y también sistemáticos de todo el sistema educativo. Se posiciona al niño entre el sentimiento de inadecuación e inferioridad existencial, por lo que podemos resumir a esta crisis con la siguiente frase: yo soy el que puedo aprender para realizar un trabajo. La quinta crisis sucede entre los 12 y los 20 años y se resumen los conceptos de identidad versus confusión de roles. Es aquí en donde nos encontramos nosotros escuchando a bandas, cambiando de gustos, cambiando de estéticas, hasta encontrar lo que a nosotros realmente nos conmueve, nos gusta y con lo que nos sentimos identificados. Según el autor, es decir, Erik Erikson,
La fuerza específica que nace de la constancia en la construcción de la identidad es la fidelidad y la fe. La fidelidad implica la solidificación y asunción de los contenidos de la identidad. La sexta crisis es la que estoy pasando yo, básicamente. Este periodo se resume en los conceptos de intimidad versus aislamiento. La intimidad es la fuerza que lleva al joven adulto a confiar en alguien como compañero en el amor. De nuevo volvemos a retomar los conceptos astrológicos de los que hablábamos recién de responsabilidad con respecto a nuestro trabajo, los vínculos que vamos a tener y demás. La confianza de la intimidad implica compromiso y responsabilidad, yo subrayo responsabilidad afectiva, ante los otros. También implica el compromiso con instituciones sociales y pasamos del yo soy al nosotros somos. Si no se consiguiera este compromiso con los demás, nos aislamos afectiva y socialmente, además de cultivar el narcisismo. Y para mí, digamos, las tres últimas crisis, la de las 30, la de los 50 y la de los 80, para mí se corresponden un poco conceptualmente con los conceptos de astrología de los que ya hablamos. Es decir, coinciden en una revisión exhaustiva de nosotros mismos en cuanto a lo vincular, las creencias y valores, el amor, la responsabilidad con nuestra familia y la comunidad. Implican también una oportunidad para corregir el rumbo de nuestra vida. Ahora bien, en mi opinión personal, Erickson usa ciertas palabras porque dio cuenta de ciertos momentos vitales y lo pudo parametrizar en palabras, ponele que académicas. Además de que mucha gente validó lo que él dijo. Pero en definitiva, para mí no es que el chabón descubrió algo nuevo, sino que simplemente le dio un marco teórico. Cuando hablo de esto, y es decir, el chabón como que dio validez y como que está más aceptado socialmente, que sí, bueno, que hay crisis y que son normales, me llega a la mente una partecita del Principito que habla de que justamente el descubridor, digamos, del asteroide donde vivía el Principito era de origen turco, y una vez que fue a una de estas conferencias para hablar de su descubrimiento, estaba con ropa de turco, entonces nadie se lo tomó en serio, ¿no? Pero cuando vuelve después de, no sé, 5 años, 8 años, vuelve con un traje, digamos, con un frac, y habla de lo mismo, es decir, del asteroide que él descubrió. Es como que sí, es verdad. Pero es porque el traje cambia, o sea, el traje le dio como validez a lo que dijo. Y para mí es como parecido a lo que pasa acá, es decir, hablamos de conocimientos que quizás no tenían un marco teórico como el que sabemos ahora que pueden brindar, por ejemplo, la neurociencia, pero ya se sabían de forma intuitiva desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que por ahí no tenían el marco teórico, por así decirlo. Creer en la psicología y creer en la astrología es lo mismo, pero en diferentes etapas históricas, ¿no? Para Jung, los 12 signos zodiacales y en general todo lo que es astrología se convierten en compendio de las distintas realidades psíquicas. Él creía que hay un orden universal desconocido que se manifiesta en situaciones específicas. Los movimientos del universo dan origen a hechos definidos en la vida de una persona. Este autor creía en la astrología como un método intuitivo, es decir, la gente que comenzó con la movida de la astrología, o sea, los pueblos de Babilonia y Grecia, ya se habían percatado de ciertos aspectos vitales que de alguna manera estaban regidos por el universo y en ese momento por los dioses en los que creían y sus mitos. Cuando Jung propuso la introducción de la astrología en los saberes psíquicos, hay mucha gente que se opuso, porque básicamente la astrología tiene más que ver, en ese momento tenía que ver más con una cuestión de leyendas y magia y no de hechos científicos comprobados. ¿Cómo se buscaba para validar las ciencias o las disciplinas dentro de lo que es el modelo del racionalismo que conocemos hoy en día, digamos? Y es verdad que es como inchequeable ver de dónde se originan las leyendas y que eso hace que ciertas cosas carezcan de validez, ¿no es cierto? Yo creo que hay, esta es opinión personal, yo creo que hay muchísimas formas de construir conocimiento y que muchas de ellas están justamente regidas por el método científico, pero que hay otras
que te hacen a vos crecer y que te hacen a vos aprender y que te hacen justamente agarrar sabiduría de muchos lados, pero que no son métodos científicos y no por eso para mí son menos válidos. Para mí, por ejemplo, la experiencia que te brinda dar tu profesión o escuchar de alguien que ya es grande y que te diga por experiencia propia sé que tal cosa, es absolutamente válido, es inchequeable por donde vos quieras, pero que al mismo tiempo te hacen como a vos crecer y ser más consciente de ciertas cosas. Entonces yo lo dejo ahí y ustedes piensen lo que tengan que pensar y no sé, díganme qué les parece. Pero volviendo un toque a lo que nos compete el día de hoy, voy a tratar de explicar los arquetipos del zodíaco y cómo se relacionan con los arquetipos de Jung. Solamente quiero decir que esto medio como que me lo saqué del culo, así que está bastante flojo de papeles. Entonces como que no se lo tomen tan en serio, ustedes pueden tener su interpretación de todo esto. Si tienen otra opinión distinta, si no están de acuerdo conmigo, los invito por favor a que comenten. Así, nada, los escucho a ustedes también. Los arquetipos del zodíaco están relacionados con un planeta del sistema solar y también incluyen a la luna. Aparte tengan en cuenta de que cada uno de los planetas tiene el nombre de una deidad griega, ¿no es cierto? El primero es el Sol y está relacionado con Helios y también conocido como Apolo. Representa la conciencia, el ego. Es el poder personal, el orgullo y la autoridad, las cualidades de liderazgo, y también implica que las empresas creativas son una proyección de las personas. Como ya hemos dicho antes, Jung tenía sus propios arquetipos y uno de estos se llama el arquetipo de la persona. Es el nosotros consciente y público. Aquello que deseamos que los demás sepan de nosotros, algo así como la careta de un actor en una obra de teatro. Es aquello que somos a partir de nuestro ambiente y que no necesariamente coincide con nuestro auténtico ser. También, por otro lado, está el arquetipo de el padre, que yo lo relaciono mucho con esto, incluso en psicología. La figura del sol en los dibujos representa más que nada a la figura paterna y la luna representa a la figura materna, pero ya vamos a hablar de la luna. El padre está asociado a la figura de autoridad y a un orden dentro de lo que es el caos del mundo, además de ofrecer un camino para vivir la vida. Después tenemos el arquetipo del zodíaco de la luna, también asociada a la diosa Diana o también conocida como Artemisa. Representa los aspectos emocionales de la persona, los ritmos, lo inconsciente y la capacidad para reaccionar y adaptarse al ambiente. Asociada a la madre y a la necesidad de nutrir lo hogareño y el pasado, especialmente la infancia. El arquetipo de Jung, para mí, que está asociado un poco a la luna, es justamente el arquetipo de la madre. La madre es aquello que sintetiza las cualidades maternales idealizadas. Se ubica en este arquetipo la compasión, el cuidado y el amor, además de la guía que nos muestra el camino a seguir. Venus está asociado a Afrodita y rige los principios de armonía, belleza, equilibrio, sentimientos y afectos. Involucra el deseo de placer y sensualidad. Rige las relaciones románticas, el matrimonio y asociaciones en general. Representa todo el género femenino. El arquetipo que yo asocio a Venus es el ánima. Es un arquetipo de mujer, pero en la psique masculina, inicialmente identificada como la madre personal. El ánima se vivencia más adelante no solo en otras mujeres, sino como una penetrante influencia en la vida de un hombre. Por otro lado, tenemos a Marte, ¿sí? Está asociada al dios Ares y a la confianza, la agresión, la sexualidad y la figura masculina en general. Jung habla de el animus, representa el aspecto masculino dentro de una mujer. Es igualmente un arquetipo que se manifiesta negativamente en ideas fijas, opiniones colectivas e inconscientes, suposiciones a priori que reclaman ser verdades absolutas. Después tenemos justamente a Saturno, que está asociado a Cronos, ya hemos hablado de él en este video, además de los principios de limitación, en el sentido de aquello que está prohibido. Rige la ambición, la autoridad y la jerarquía. Es el sentido de las personas hacia el servicio, la disciplina y la responsabilidad.
simbolizan los procesos y las cosas que estaban secas y frías por dentro, hostiles a la vida. Para mí también Saturno se puede asociar un poco al concepto freudiano del superyo. El superyo representa justamente también las limitaciones en el sentido de no puedo transgredir la norma, porque si no de otra forma se permite todo en todos lados y no es tan así. Supongan, por ejemplo, que se habla en principio de las normas de convivencia en las escuelas, después eso se convierte ya en las leyes o en los roles de trabajo y en las responsabilidades, ¿no? Ahí tienen otra asociación a uno de estos conceptos. Pero por otro lado tenemos el arquetipo del self, que está creado por Jung, digamos, que él habla de que este es el arquetipo central en el inconsciente colectivo. Aporta equilibrio a la personalidad representando la imagen de la totalidad de la persona. Confiere sentido a la vida siendo el centro del psiquismo. Para alcanzar el self, un poco tenés que reconocer tus partes que no te gustan y no te agradan y aceptarlas, digamos. El arquetipo del self, por así decirlo, no es algo con lo que uno nace, digamos, es algo a lo que uno tiene que llegar cuando se entiende por completo a sí mismo. Por otro lado tenemos a Plutón, que está asociado a Hades y representa la destrucción para la renovación. Es el impulso de sacar aquello que está enterrado pero que es muy intenso, ligado a la transformación, asociada al poder y el dominio personal y la necesidad de cooperar para evitar ser destruido. Y finalmente tenemos el último de los arquetipos importantes que yo voy a asociar, que es el arquetipo de la sombra. En parte representa la totalidad de lo inconsciente, es decir, aquello de nosotros mismos que todavía no hemos asumido. Son aquellos elementos rechazados por nuestra personalidad consciente y que se ocultan porque generan ansiedad y miedo. Para Jung era importante resolver esta sombra con el fin de alcanzar la individuación, es decir, la aceptación total de nosotros mismos. Creo que ya lo he dicho antes, pero para mí la persona que no cree en la astrología no cree en la psicología, porque hay muchas similitudes. Lo que cambia para mí acá es el marco teórico, que ponete que lo que propone Jung tiene un poco más de rigurosidad. Lo que tiene esto es que hay gente que legitima lo que propone Jung y no así lo que dice la astrología, porque a ver, ¿cuál es el autor? ¿Cuál es el libro de cabecera? Es un poco ambiguo esto porque la astrología se viene estudiando desde hace muchísimos años, obviamente también cambió con el tiempo a partir de distintas cosas que fueron pasando en la historia. Antes las concepciones de la oscuridad eran muchísimo más complicadas de aceptar y no tanto en el plano psicológico de aceptación de lo malo que tiene cada uno, sino que era lo malo es malo y ya está. Bueno, nada, a mí me encanta hacer este tipo de ejercicio en el que se encuentran semejanzas entre distintas cosas. Para mí es divertidísimo, es muy interesante. Pero también entiendo que no soy la dueña de la verdad y si ustedes no creen esto, si el tema es un poco que les pasa por el costado, yo lo entiendo, no se preocupen. Si es que piensan que hay algo que pueden llegar a aportar, de vuelta los leo. Por el momento me voy y nada, nos vemos después.